Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este servicio, es un gusto estar con ustedes. El domingo fue de muchísima bendición la palabra que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Y qué privilegio es ver que semana a semana tú te estás alimentando, tú te estás equipando con las herramientas necesarias para enfrentar los retos que hoy en día estamos presentando. Y Dios es bueno porque nos ha sostenido. Yo he estado orando, bendigo tu vida, bendigo tu familia, y yo clamo al Señor porque Dios nos traiga tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bonanza, y atravesando todo esto sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Y también ya anhelo verte y juntos estar abrazándonos y estar celebrando al Señor. Eh, Antes de iniciar, yo te quiero recordar, el domingo te mencioné que vamos a estar con el plan de abrir paulatinamente ya las actividades en la iglesia para el siguiente mes, pero todavía no es algo confirmado. Todo depende cómo vaya avanzando esta situación, y todo depende si las autoridades nos los permiten. Pero mientras estaremos a través de esta transmisión todavía este mes y lo que nos reste, pero en cuanto sea el tiempo de abrir, entonces vamos a ir abriendo poco a poco y vamos a ir retomando la normalidad. Por lo tanto, hermano, te invito a que estés al pendiente de las actividades, que estés al pendiente de las redes sociales, de WhatsApp. Gracias a los que han estado enviando su discipulado, a los que han estado enviando reportes, muchas gracias. Créanme que eso nos anima a seguir trabajando y nos anima a ir por una milla más, ¿sale? Pero bueno, y último, quiero pedirte que también tomes y acates las recomendaciones sanitarias que nos dice nuestro gobierno, para que también esto salga pronto, ¿vale? Dios puso esas autoridades y hay que honrarlas y hay que procurar hacer lo que nos han indicado. Pero bueno, vamos a seguir hoy. Hoy vamos a tener la continuación. Hace 8 días vimos un poco del apóstol Pedro, y hoy vamos a terminar un poco más de él y vamos a verlo a la luz de la Escritura, cómo él era, cómo era su mover, su actuar, cuál era sus decisiones, y cómo a lo largo de la Biblia y del Evangelio nos vamos a encontrar con un Pedro común y corriente. Recuerda que estamos en una serie llamada Hombres Comunes y Corrientes. Dios usa a hombres comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Con qué intención estamos viendo esto? Con la intención de ver, de que tú te reflejes y yo me refleje, y podamos entender que Dios usa personas tan comunes y corrientes como tú y como yo, que lo que hace la diferencia en este caso es que Dios es el que está en medio de nosotros, es que Dios hace de nosotros la persona por la cual Él nos diseñó. Él nos da una visión, nos equipa de una visión, nos equipa de un propósito, de un objetivo, y lo que va a hacer después de eso es encaminarnos hacia el propósito eterno que tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando yo hablo estos temas, lo hago no solamente para que tú sepas un poco de historia, un poco de la vida de alguien más, sino para que tú entiendas que si Dios te prometió que iba a usar tu vida, Dios la va a usar. Que si Dios prometió que va a hacer algo contigo, te va a moldear a la capacidad y al llamado que Él tiene para ti. Entonces es importante entender que los hombres y las mujeres de la Biblia que marcaron la historia en algún momento específico, hombres que fueron valientes, que fueron arrojados, que se dieron a todo por Cristo, eran hombres con la misma, las mismas problemáticas, las mismas situaciones emocionales, las mismas tentaciones, pero lo que marcó la diferencia fue su vida íntima con el Espíritu Santo. Y número 2, lo que marcó la
diferencia fue que se apoyaron en la gracia de Dios. Y algo debes de entender durante este tiempo es que tú te debes de apoyar en la gracia y la misericordia de Dios para poder salir adelante. Te pongo un ejemplo. La gracia es la capacidad que Dios nos da, o más bien es algo que no merecíamos, pero Él nos lo quiso regalar. La cruz, la salvación, no lo merecíamos, no fue por mérito propio, sino fue por el sacrificio que Él dio en esa cruz, que provocó e hizo de nosotros hombres valientes, hombres seguros, hombres firmes. La segunda, que es la misericordia, que es la ayuda, o sea, no solamente te salva, la misericordia lo que hace es ayudarte y equiparte con todo lo necesario para que tú alcances el propósito de Dios. En los momentos más difíciles de la vida, apóyate en la gracia de Dios, que fue un regalo que tú no merecías. En la gracia es apoyarme en decir: Señor, sabía que no debería yo ser salvo, pero por tu gracia lo soy. Por tu gracia soy llamado hijo, por tu gracia soy llamado tu pueblo, por tu gracia puedo pararme en el lugar donde yo ahorita estoy, que estoy en lugares celestiales, y gobernar contigo en esa altura y en ese nivel de autoridad. Número 2, yo me apoyo en tu misericordia, porque a veces necesito tu ayuda para poder salir adelante. Para yo poder ser la persona que tú quieres que sea, necesito apoyarme en tu misericordia. ¿Vale? A lo largo de toda la vida no va a ser fácil, pero va a ser llevadera de la mano de Dios, va a ser gloriosa de su mano. Pero antes de seguir, ¿por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Señor, te damos gracias, Padre, por darnos este honor y privilegio de estar delante de ti. Hoy en este momento, Señor, quebrantamos toda oposición a que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos, corrígenos, alíneanos. Muéstranos, Señor Jesús, cómo tú transformaste a hombres comunes y corrientes. En tus manos los hiciste hombres valientes, hombres capaces de llevar el ministerio que tú les habías designado. Espíritu Santo, hoy nos sentamos a escucharte. Señor, yo te pido que toda opresión se vaya en el nombre de Jesús. Todo ataque de ansiedad, de miedo, toda distracción hoy se va en el nombre de Jesús, y declaramos que tu paz se establece y que a lo largo de estos minutos, Padre, tú nos ministras, nos afirmas y nos perfeccionas en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. Estábamos hablando la semana pasada del apóstol Pedro. Y también te hablé de una cita de Deuteronomio 7, del 6 al 9, donde hablaba el Señor que nosotros somos elegidos no por ser un pueblo más grande, sino por ser el más pequeño. No por ser un pueblo especial, sino por ser un pueblo menospreciado. Dios le plació mostrar su gloria a nuestras vidas, y de ahí sacarnos y usarnos para una nueva etapa, para mostrar su poder a las naciones, para mostrar su gloria a las naciones. Por lo tanto, nosotros debemos entender que el Señor usa nuestras vidas porque a Él le place. En la Biblia habla, también vimos una cita donde en 2 Corintios 12, 9, donde dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana yo me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es lo que debemos de tener claro, que nos baste su gracia, porque en medio de nuestras debilidades Él se va a perfeccionar, y nos va a perfeccionar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo llegamos a esa estatura, Yona? Cuando partamos de esta tierra. Mientras estemos en esta tierra hay un propósito eterno por el cual Dios nos llamó. Hay un plan y un diseño que el Señor
anheló, pensó, diseñó para nuestras vidas, para nuestras familias. Y cuando nosotros entendemos el llamado y entendemos el propósito, entonces nosotros vamos a ir avanzando a la estatura del varón perfecto, de gloria en gloria. De gloria en gloria no quiere decir, esa es una pequeña partecita, pero no lo es todo. No quiere decir que tú de gloria en gloria vas a tener de un bochito a un carro mejor, de un departamento a una casa mejor. Eso es parte de una añadidura, pero de gloria en gloria es tener de nuestro carácter a ir a un carácter mayor a Cristo Jesús. Por ejemplo, si alguien era enojón, ¿no? Y alguien era explosivo, de gloria en gloria es ir de ser explosivo a ser alguien de paz, a ser alguien sereno, a ser alguien que resguarda con toda su vida y toda su integridad la paz que Dios le ha dado. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Pero si tú lo ves antes, capítulos antes, Moisés mata a un egipcio. ¿Qué te digo con esto? Que Moisés, escucha bien, tiene un carácter muy explosivo. Moisés era de la farándula. Moisés era el más alto, uno de los más altos en Egipto, tratado como hijo de Faraón, como tal. Entonces Moisés, al tener ese nivel, tuvo esa educación y era prepotente, me imagino. Pero Dios fue moldeándolo de gloria en gloria. Perdón. Bless you. Dios fue moldeándolo hasta llegar a la estatura del varón que Dios quería para él. Y por lo tanto termina su vida y dicen, Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Qué increíble es eso, pero un hombre con pasiones como nosotros. Encontramos, también te dije, solamente para recopilar y recaer en lo que hoy vamos a ver, la segunda parte de Pedro, pero encontramos que que Pedro era llamado a ser un apóstol y a tener la identidad de Pedro, pero en su caminar, siempre también hubo momentos donde se le decía o Pedro o se le decía Simón. Simón era su nombre original, su identidad original, y llega Jesús y antes de llamarlo a ser pescador de hombres, primero le cambia el nombre y le dice, a ti Simón, ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Le da una visión de alcance y tiempo después, cuando empieza el ministerio de Jesús, lo que hace Pedro es regresarse a pescar, porque no había sido todavía llamado a ser pescador de hombres, solamente había sido mudado a otro llamado, a otra identidad. Y entonces Pedro había sido tocado en su identidad, pero no había sido llamado hasta después, cuando Jesús le dice, ven, sígueme, y dice que les haría pescadores de hombres, y al instante Pedro lo que hace es lavar sus redes y seguir a Jesús. Y te hablo que también te dije que en la Biblia habla, en los primeros 3 evangelios y en Hechos, una lista de los 12 apóstoles, y en Hechos de 11 apóstoles, y habla de mayor intimidad al que tenía menos intimidad, y siempre nombran a Pedro en primer lugar. En todas esas listas siempre nombran a Pedro en primer lugar, ¿verdad? Y John MacArthur decía lo siguiente: los grupos parecen estar ordenados en orden descendente según su nivel de intimidad con Jesús. Por tanto, había estado con él más tiempo, hablando de Pedro, y ocupado las posiciones de más confianza en su círculo íntimo. Qué increíble, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada. Si no lo has visto, te invito a que veas la predicación y la enseñanza del miércoles, para que tengas un poquito más de luz y nosotros podamos avanzar hoy y hoy complementar. Pero bueno, los últimos minutos que me quedan, los minutos que me quedan, vamos a estar viendo cómo Pedro fue transicionado a lo largo de toda su vida, o de estos 3 años de entrenamiento, un poquito más, para ser mudado a ser Pedro.
Simón estaba siendo llamado a ser Pedro, pero de Simón a Pedro hay una transición, hay un tiempo de afirmarlo, de ir de gloria en gloria, de ir transformando su carácter, de ir tocando su carácter, de ir tocando su corazón, de ir tocando su manera de pensar, de ir tocando todo lo básico que él tenía. Entonces Pedro, a lo largo de todo eso, se encuentra con Jesús, se encuentra con la mirada y después se encuentra con una visión para sus vidas. Dios, cuando tú te encuentras con Él, cuando te encuentras con el sacrificio de Jesús, Jesús te dice morí por ti y quedas enamorado. Pero no solamente eso, también Dios te llama y te dice tengo algo especial para ti, tengo sueños míos para ti, tengo diseños para ti. Y lo que va a hacer eso, que los diseños y el llamado y el propósito de Dios para tu vida va a ser más grande, escucha bien, va a ser fuera de tu alcance, fuera de tus fuerzas, va a ser mucho más grande de tu capacidad de sostenerlo, de mantenerlo, de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque entonces cuando Dios te da algo fuera de tu capacidad, lo que va a provocar en tu vida es la necesidad de consultarlo en cada etapa que tú vayas viviendo al lado de Cristo. Eso va a hacer que tu vida esté pegada al lado del Maestro y camines cerca de Él diciéndole, en esto tampoco lo sé hacer, en esto cómo le hago, en esto para dónde, cómo camino, cómo vivo esto, cómo hago esto, cómo perdonar a aquel que me ofendió. Y necesitas tener una intimidad tan fuerte para alcanzar el llamado que tú tienes para Dios. Por eso soy insistente desde el día 1 que se abrió la misión, desde el día 1 que se abrió el discipulado, constantemente te he dicho, pídele a Dios una visión para tu vida. Dile a Dios qué es lo que quiere hacer contigo, con tu familia, cuál es el alcance que tienes, y te vas a sorprender cuando escuches hablar al Señor a través de su palabra, a través de un profeta, a través de algo. Dios va a inquietar tu corazón a decir, hay una necesidad que tengo en mi corazón de hacer esto en esta tierra, pero te estoy invitando. Isaías cambió su perspectiva al escuchar al Señor decir, ¿quién irá por nosotros? Entonces lo que hace Isaías, dice, heme aquí, envíame a mí. Lo que sintió fue el llamado de Dios. Ya había sido mudado a otro hombre, ya había sido transformado y le tocaron los labios, ¿verdad? Si tú lees, te invito a que leas Isaías 6. Isaías empezó a ser transformado y mudado a otro hombre, pero después se encuentra con el llamado de Dios que le dice, ¿quién irá por nosotros? Tengo un sueño para esta tierra, quiero usar tu vida. Y cuando tú vas y le dices, quiero hacerlo, Señor, sabes y te das cuenta que no está en tu capacidad, no está en tu manera de hacer las cosas, está fuera de tu sentido común, pero eso te va a ayudar a tener más relación con Dios. Eso es increíble, porque te va a hacer dependiente de Él, dependiente de Él. Y eso le pasó a Pedro. Pedro, te dije, Pedro tenía familia. Pedro, Dios sana, Jesús sana a su suegra. Jesús, y tú puedes encontrar en en los evangelios que Pedro tenía familia. Vamos a Lucas 4:38. Lucas 4:38. Y dice así. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Escucha bien, Pedro tenía familia. Y Jesús no solamente estaba interesado en usar la vida de Pedro y que Pedro fuera desobligado y se olvidara de su familia. Pedro mismo es el que después recita esto. Si tú creyeres, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Después de
uno de esos tiempos, Pedro es alguien que también le predica a la familia de Cornelio, no solamente a Cornelio. ¿Qué te digo con eso? Se llega a ese principio. Jesús no solamente lo llamó a él, sino entra en sus hogares, constantemente entra en sus ciudades, entra en sus sinagogas donde ellos se reunían, pero aquí entra a sanar a la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro lo que hace al instante es servirle. Quiero decirte con esto, Jesús no solamente te va a llamar a ti, sino también va a entrar a tu casa y va a sanar a tu familia. Pedro tenía esposa, tenía hijos, tenía familia. Por eso aquí narra de un hogar, de una casa de Pedro que no era soltero, sino de alguien que tenía esposa e hijos y suegra. Entonces la suegra de Pedro se vuelve alguien que es seguidora de Cristo y fielmente servidora. Con eso que te digo, que Pedro se convierte no solamente en el portador de buenas nuevas, sino Pedro y su familia se convierten en un equipo elite y un equipo ministerial que sirve fielmente a los pies del maestro. Pedro tenía familia como cualquiera de nosotros. ¿Y cómo te imaginas la familia de Pedro? Todos hablándose bonito y diciéndote, aleluya hermano, Madre Santa, ¿me puedes servir de comer la cena? Claro que sí, hijo santo, te sirvo. A veces pensamos eso, pero eran comunes y corrientes. Si pudiéramos ver hoy a Jesús en la actualidad, tal vez no lo veríamos con sandalias, con túnicas, sino lo veríamos a lo mejor con unos tenis, porque tenía que andar de aquí para allá, a lo mejor con un traje, a lo mejor también en sus tiempos donde estaba con su familia, a lo mejor lo viéramos manejándose, haciendo bromas, jugando con ellos, alentándolos, platicando, jugando a lo mejor el uno, en el que todos se desesperan, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque eran hombres comunes y corrientes, y esa era su relación de Pedro con su familia, era como tu familia, para que me entiendas. Pero Dios tuvo que meterse en la casa de él para entonces transformar la vida de su suegra y de su familia y de su esposa. Por eso te decía que en el aposento alto, cuando llega el Espíritu Santo a descender sobre la iglesia primitiva y a posicionarse y tomar el lugar que le correspondía, ¿sabes? Muchos historiadores dicen que esos 120 no eran cualquier persona, sino eran la familia de los apóstoles. Dios empieza a equipar a las familias, y por eso te hablaba que era el tiempo de conquista personal, pero también conquista de el tiempo de conquista también para tu familia. Dile a Dios, métete en mi casa, métete en mi familia, como lo hiciste con Pedro. Si tienes un familiar, yo oro que no tengas, pero si pudiera haber algo, yo reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad de la vida de tus familiares. Pero pídele al Señor, ven a sanar, que te conozcan para que te sirvan fielmente. No solamente quiero servirte yo, quiero que toda mi familia te sirva fielmente. Amén. Entonces entramos aquí a más a fondo en la vida de Pedro. Algunas veces se le conoce como Simón, otras veces como Pedro. Todo dependía en el nivel en el nivel de madurez que él respondía o hacía las cosas. A veces se le decía Pedro porque había esa característica o esa respuesta o esa manera de llevarse. Era una característica de Pedro. A veces se le conocía a Simón porque en ese momento la característica era de alguien como Simón, un hombre antiguo. Pero bueno, vamos a seguir. Datamos su primer milagro en Lucas 5:5. Vamos a estar rápido con la Biblia en los próximos minutos que nos quedan. 5:5. Y dice así, fíjate. Respondiendo, ¿quién? Simón, aquí se le conoce como Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Ese es el primer milagro que Simón ve, pero aquí se le conoce como Simón porque había hasta cierto punto incredulidad. Porque había escuchado al maestro predicar, porque le había prestado la barca, se sentó a escuchar, pero él estaba aturdido de que no había pescado nada. Toda la noche habían pescado, estaba cansado, mas dice, más en tu palabra, en lo que tú estás diciendo, lo voy a hacer. Aunque dentro de mí yo soy pescador de años, soy un experto y creo yo que toda mi capacidad me dice que no es posible que algo pase en medio de esto. Mas si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Quiero ser obediente, aunque creo que no va a pasar nada. Pero lo que va a pasar es que sacudió el corazón de Pedro y se dio cuenta que su capacidad siempre iba a estar limitada. Pero en la palabra, en lo que Dios le decía, en lo que Jesús le decía, en las ordenanzas de Jesús, iba a estar constantemente, escucha bien, en esa zona de seguridad. Si Dios le decía, si Jesús le decía algo, sabía que lo iba a cumplir. Y ese primer milagro sacude el corazón de Simón, sacude la vida de Simón, sacude de tal magnitud que él se queda arrodillado y quebrantado delante de la grandeza de Dios. Dios va a hacer un milagro en tu vida de tal manera que tú puedas caer rendido delante de la majestad del Todopoderoso. Yo te puedo decir los milagros que Dios ha hecho en mi vida, las sanidades, cosas, señales, prodigios que yo haya entendido en mi corazón. Pero tú necesitas experimentar un tiempo mayor de intimidad y necesitas experimentar un tiempo donde la presencia de Dios te derrita el corazón, donde la mirada de Jesús te traspase el corazón, donde su poder haga que te diga, yo estoy en control de esto, hijo, no te he dejado. Y Pedro experimentó esto. Esto hizo que él tuviera la capacidad de entender que cuando Jesús mandaba algo, decía algo, Pedro era capaz de caminar en esa palabra porque sabía que Dios estaba con él, que él cumplía. Pedro fue el único que caminó sobre el mar. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Mateo 14, 22 y 23. Cuando Jesús anda sobre el mar, dice aquí, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Escucha bien, hasta Pedro dio voces de miedo. Pero enseguida Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro. Aquí se le conoce como ¿quién? Como Pedro, no como Simón, Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro sobre las barcas, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señora, sálvame. ¿Cuál fue la capacidad de Pedro? Que entendió desde el primer milagro, desde la primera señal, cuando sacudió el corazón, entendió que si él caminaba en su palabra, en la palabra de Jesús, iba a estar seguro. Si él caminaba en la palabra de Jesús, sabía que iba a estar en una zona segura, aunque hubiera tormentas. Y entonces cuando él camina, fue el único, los demás se quedaron en la barca, pero fue el único capaz de caminar sobre el mar. ¿Sabes por qué? En el mover sobrenatural, porque él dijo: yo lo he entendido desde el día 1. Si en tu palabra está, si tú mandas la palabra que yo me baje, yo me bajo. Y dijo: ven, le dio una palabra, una orden, y él caminó en esa orden. Después se hunde y vemos aquí cómo se turba también el corazón y se empieza a hundir porque ve las olas, ve la tempestad. Jesús lo detiene y le dice: ¿por qué tuviste duda? ¿Por qué dudaste?
¿vale? Pero fue el único que caminó en ese lugar, en esa dimensión sobrenatural. Pedro quiso ser considerado también. Aquí vemos un mover o una actitud de inseguridad, una actitud de alguien común y corriente, de alguien en proceso de madurez. Porque Pedro quiso ser considerado el mayor. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34 dice lo siguiente: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntaron otra vez. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había sido el mayor. ¿Quién sería el mayor después de Jesús? Pedro fue alguien que muestra aquí un proceso de inmadurez, porque fue uno de los que estaba diciendo: yo voy a ser el mayor. No porque yo me atreví a caminar en las aguas, no porque a mí me dijo que yo era piedra. Y empiezan todos a alegar, buscando la primera silla, y Jesús les desmonta todo eso y les muestra que no es de esa manera. Aquí muestra a un Pedro con un corazón en madurez, alguien que está llamado a un ministerio. En su inmadurez va a pensar en la grandeza, o va a pensar en lo grande que va a ser él. Señor, tú me vas a llevar a naciones, tú me vas a llevar y voy a ser conocido, y esa es inmadurez, porque no es la manera correcta. Pero Dios va madurando tu corazón a través de los procesos, que te das cuenta que servir al Señor en una plataforma frente a 1000 personas, como frente a una, a lo mejor en una calle, a lo mejor frente a alguien que se está prostituyendo, a lo mejor frente a alguien que quiere matarse, a lo mejor nadie te va a conocer, a lo mejor en oración, a lo mejor en intercesión, a lo mejor lavando los baños, lo que sea, sabes que estás agradando al Señor, y sabes que Dios se va a agradar de tu vida, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pone. Pero Dios aquí nos muestra un Pedro que quiso ser considerado el más grande. Pero Pedro también fue testigo de la transfiguración de Cristo. Esa es una de los sucesos más increíbles. Vamos a Mateo 17, 1 y 2. Mateo 17, 1 y 2. Porque Jesús lleva a Pedro, lleva a Jacobo y lleva a Juan, los íntimos, los lleva al monte de la transfiguración, y ahí se muestra con todo su poder y su esplendor. Ahí muestra su deidad, ahí muestra su autoridad, y solamente él fue alguien digno de ser hallado para que fuera testigo de eso. Vamos a leer el capítulo 17 de Mateo, versículo 1 y 2. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces encontramos después que ellos se turban, pero también escuchan la voz del Padre. Solamente un íntimo fue testigo de esa magnitud de ver al Señor glorificado en el monte de la transfiguración. Es decir, ese monte no dicen dónde es, pero ese monte se refiere que los llevó al cielo a mostrar su poder y su gloria. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? A este mismo Pedro se le reveló en su corazón, por causa de tanta cercanía, por causa de todo lo que había vivido, que Jesús era el Cristo. Vamos a Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otro alguno de los profetas. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro
dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él tuvo una revelación, tuvo un acierto de ver a Cristo, ver al Mesías en Jesús. Pero después de eso, fíjate lo que pasa. Después de eso, no entendió que Jesús, su mayor, lo que más necesitaba en esta tierra, o su visión, su propósito en esta tierra era ir a la cruz. Les había dicho Jesús un par de veces, les había dicho que era necesario, les había dicho que a la gente le decía: no anuncies que te sanó, nada más preséntate al sacerdote, a un leproso le dijo, ¿no? Y ofrece la ofrenda que pide Moisés. Pero lo que más quería Jesús, lo que él sabía y tenía claro, es que él tenía que ir a la cruz. Y tiempo después de que hace esto, de que Dios le revela, tiempecito después, vamos a ir a seguir en Mateo capítulo 16, vamos al versículo 21, cuando Jesús anuncia su muerte. Fíjate lo que dice. Jesús anuncia que va a ir y va a padecer mucho, va a ir a Jerusalén y va a padecer mucho de los ancianos, de los escribas, y va a ser muerto en esa cruz, porque ya se los había anunciado. Pero el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, ¿qué le dice? Pero él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Wow. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí le muestra que en este momento de su vida, Pedro, aunque tuvo una revelación, no había madurado y no había entendido el propósito eterno para Cristo Jesús, que era ir a esa cruz. Y le reconviene, porque era el más íntimo, le dice: oye, no tienes cuidado, vas a ir a la cruz, vas a morir por todos, ¿y tú qué culpa? Y entonces Jesús lo hace a un lado y le hace: pon tu mirada en las cosas de arriba. En este momento, mi hijo, estás desenfocado. ¿Te ha pasado que a veces el Señor tú tienes un acierto y tiempo después empiezas a flaquear, empiezas a decir como que no es para tanto? Porque eres un hombre común y corriente, pero el Señor te está llevando a crecer y a madurar. Y dice: en este momento no estás poniendo tu mirada en lo celestial. Hay personas que me han dicho: es que Jonathan, yo le he pedido a Dios que me dé una buena vida, y Dios le ha dado vida eterna. Pero es tanta su insistencia y su necedad de gritarle a Dios: Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué no me das una mejor vida? ¿Por qué siempre esto? ¿Por qué no me has dado lo que tanto te he pedido? Y se amargan, no entendiendo que cuando tú te gozas en saberte amado por Dios, lo demás viene por una añadidura nada más. El bien y la justicia del Señor te van a seguir todos los días de tu vida. Cuando tú estás enfocado en Cristo Jesús, mientras no te enfoques en Él, tú vas a tener una vida frustrada. Y eso le pasó a Pedro. Cuando tú pones la mirada en las cosas celestiales, entonces el Señor te dice bien. Pero cuando tú te desenfocas de eso, te va a decir: no has puesto tu mirada en el objetivo claro. Él se siente autosuficiente. Con esto voy a ir terminando. Vamos a Lucas 22, 31. Después de todo lo que él ha vivido, Pedro se siente autosuficiente. Se siente que ya aprendió todo lo necesario. Se siente que él ya no depende de lo que le diga Jesús. Pues al fin de cuentas ya aprendió cómo se mueve este asunto. Y enfrente a una dificultad, o frente a un proceso difícil que iba a enfrentar la iglesia, o más bien los apóstoles, los discípulos, y Jesús iba a ir a la cruz, se enfrentan a una situación muy difícil, que es que Jesús va a ir a la cruz. Y fíjense que dice Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos
como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se sentía ya tan autosuficiente el decir: no te preocupes por mí, Señor, yo sé, tú dijiste que no me sorprenda el fuego de la prueba, porque yo estaré seguro en ti. Y entonces se sienten tan autosuficientes que ya no dependen del Señor. ¿Te ha pasado eso? Que te sientes tan autosuficiente de que ya conoces la palabra, de que ya oras, de que ya llevas tanto tiempo en la iglesia, en algún ministerio, y ya no dependes de Dios. Y el Señor dice: hay momentos de tu vida, hijo, donde el enemigo pide permiso para zarandear tu corazón, tu vida, tu familia, tus finanzas, para mostrarte que yo sigo siendo la base. Sabes que algunos de ustedes han sido concedidos, pero confíen, cuando pase este tiempo de prueba, que va a ser breve, entonces regresa con tus hermanos y confirma esta palabra: que yo nunca te dejé, que yo te sigo amando. Y cuando entiendes tú que eres un hombre, aunque sepas mucho de la Biblia, aunque tengas años en el servicio, aunque tengas años conociendo de la palabra, pero cuando tú entiendes que tú dependes no de ti mismo, sino de Dios, eso va a provocar en ti que tú estés firme en el tiempo de la tribulación. Y las demás citas ya no las voy a leer. Pedro se duerme en el tiempo más importante, que es cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Marcos 14, 31 al 38 dice que Pedro se duerme cuando Jesús le dice: hoy te necesito despierto. Y Pedro, cuando niega a Jesús, muestra su humanidad. Tú conoces la historia. Dice que después que él niega a Jesús, en Lucas dice que lo mira de lejos, después de haber mentido, después de haber blasfemado, porque dijo groserías: yo no lo conozco, y tuvo más miedo: y yo no lo conozco. Y entonces, como le dicen: tu hablar es igual al de él. Él dice: yo no lo conozco, y maldice y suelta palabras de maldición, y voltea y mira a Jesús, mirándolo cara a cara, y Jesús le dice: te dije que esto iba a pasar. Y él siente amargura y corre lejos a llorar amargamente porque ha defraudado. Aquí muestra a un Pedro que está siendo tocado en su humanidad. Pero también muestra a un Pedro en Juan 21 del 1 al 19, a un Pedro que se encuentra con la gracia y la reconciliación de Jesús. Y Jesús dice: yo te dije, y le hace el mismo milagro con el cual lo llamó. Está pescando y Pedro se deshace de la ropa de apóstol y regresa a pescar, y se encuentra con Jesús porque no habían pescado nada otra vez. Y Jesús le dice: lanza la red al otro lado. Y él reconoce el milagro cuando empieza a venir la pesca milagrosa otra vez. Reconoce que su corazón fue turbado una ocasión cuando se encontró con la mirada de Jesús. Y él se lanza, se pone otra vez las ropas, mientras otros van remando, él se va nadando, pensando en qué iba a decir Jesús. Pero Jesús ya tenía un pez para él específicamente. A los demás le dicen: saquen de lo que pescaron y vamos a cocinar. Pero a él le hizo una comida, y aparte le dice: ¿me amas? Tú sabes que te amo. Y lo afirma el Señor y le dice: hijo, es lo que a veces tú y yo experimentamos cuando le fallamos al Señor. Dios nos dice: ¿en qué momento no entendiste que tú eres un ser humano? Yo te amo, pero tú te lastimas cuando tratas de hacerlo a tu manera, cuando tratas de caminar solo, cuando tratas de avanzar sin mi gracia y mi misericordia. Vas a llegar a la meta, pero tú vas a llegar de una manera en paz o de una manera que a ti te duela mucho. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que tú dependas del maestro o que no dependas de él. Cada proceso a nuestras vidas nos está transformando de ser un Simón a ser un Pedro. Él era un hombre que lloraba, se angustiaba, tenía miedo. Un hombre vacilante, con una personalidad vacilante, ambivalente, impulsiva, rebelde.
pero fue transformado en un líder fuerte como una roca. Esto no solo sucedió con la iglesia primitiva, sino que en estos tiempos Dios quiere mostrar su poder en medio de nuestras imperfecciones. Quiere mostrar que tú y yo somos capaces en Cristo Jesús. Todos los procesos que pasamos son necesarios para nuestra firmeza ministerial. Si Pedro hubiera podido ver su final, estaría completamente tranquilo que Dios tenía el poder para transformarlo al hombre que él quería. Si pudiéramos ver el final de nuestras vidas y cómo Dios nos ve en nuestro final, no perderíamos tiempo en pecado, no perderíamos tiempo en necedades, no perderíamos tiempo en chismes, en murmuraciones, en depresiones. Hermano, no pierdas mucho tiempo ahí. En falta de perdón, es que me hizo, ya suelta. Muchos años ya perdiste ahí. No perderíamos tiempo valioso que Dios nos ha dado. Hombres comunes y corrientes, tocados por el dedo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar delante de ti. Gracias porque estamos siendo transformados de ser un Simón a ser un Pedro. Te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre nosotros. Hoy oro, Padre, para que tu gracia, tu misericordia sea sosteniendo a mis hermanos en cada proceso que ellos estén viviendo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, que tu paz esté sobre de ellos. Hablo sanidad, hablo restauración. Ven a nuestras casas como lo hiciste con Pedro y sana nuestra familia, sana el corazón. Si hubiera alguien pasando problemas difíciles, Señor, abrázalo. Yo bendigo a tu iglesia y te doy gracias, Padre, por guardarnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la semana, el viernes en tu discipulado y el domingo en nuestro servicio. Un abrazo, bendiciones.